Que eso demuestra que se hizo mal la condena. Estamos aquí en los estudios de Exitosa en este momento para conversar precisamente sobre ese tema con Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Doctor Herrera, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cuán importante es este precedente, la condena del congresista o excongresista Ortecho? 22 años y 5 meses y 28 años para su esposa. Sí, me parece que es importante, es ejemplificador, demora mucho, ¿no? Ese es el primer gran punto pendiente. ¿Por qué una condena demora 10 años? Porque justicia que tarda no es justicia. Ahora, el mensaje es claro. A todos los mochasueldos, a toda la gente que recorta miserablemente el sueldo de sus trabajadores, ahí está la cárcel, respetando el derecho y el debido proceso, para que no haya bárbaros bukelianos que quieren hacer las cosas a la mala. Y lo segundo es también un mensaje a la Contraloría, porque la Contraloría no ha querido meterse en esto antes porque dice que esto es sueldo, monto privado, dinero privado. Ahí está el mensaje. Delito contra la administración pública es plata del Estado. Se trata de concusión y enriquecimiento ilícito. Correcto. El segundo cargo que pesa sobre Michael Ortecho. Sin embargo, a ver, haciendo un poco la analogía, sin meternos tanto en lo que significó Ortecho, porque conocemos esa sentencia, pero haciendo la analogía, un símil con lo que estamos conociendo los mochasueldos de este periodo parlamentario. En esa ocasión, a Ortecho lo defenestraron, lo suspendieron, lo sacaron del Congreso. Y en esta ocasión, la Comisión de Ética ha blindado, sí, ha protegido, no los ha defenestrado. El solo hecho de que no hayan sido sancionados en el Parlamento con una inhabilitación o una suspensión por 120 días, ¿es algo a favor de estos mochasueldos que tenemos en el Parlamento actual? Sí, el gran mensaje en contra de la lucha contra la corrupción es la impunidad. Y la degradación que está viviendo este Congreso demuestra que está bajando el nivel, objetivamente. Quizás porque eran muchos más casos, y ese era uno, pero lo cierto es que el mensaje está diciendo, no te preocupes, hermanito, yo te blindo acá, te quedas y no pasa nada, pero no hagas roche, ¿no? Ese es el mensaje que estamos dando hacia afuera. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que damos? La impunidad desde la autoridad. ¿E influye sobre una decisión judicial futura? No, no debería influir, no debería, porque ahí tenemos que hablar de un juez independiente, ¿no? Los jueces usualmente tienen que resolver el caso sin ver los medios de comunicación, lo que está en el expediente, sin ver la presión pública, porque ese es el objetivo de un magistrado neutral e imparcial. Y ahora que hablamos del Congreso y cómo ha bajado el nivel con esos casos emblemáticos como los mochasueldos, bueno, la persona que está al frente de la mesa directiva es el resultado del Congreso que tenemos, y ahora también se conoce que ya se le abre una investigación preliminar por ser mochasueldo, por el delito de concusión, pero esta vez utilizaba el dinero de sus trabajadores para pagar publicidad en las redes sociales para que lo defiendan, o sea, pagaba trolls, y además para promocionar cada publicación que él tenía. Sin embargo, el congresista Nano Guerra García ha dicho que eso es válido, que es una forma de hacer política. O sea, nos queremos hacer los sordos y queremos validar ese tipo de actos que son delitos. Bueno, esa es la forma de hacer política algunos, pues, y está bien. Esa es la forma de ellos. Yo creo que tenemos que cambiar la forma de hacer política en este país e instaurar una manera diferente. No estamos hablando, acá hay que separar dos cosas. Uno es el tema legal, que tiene que ser procesado por la Fiscalía, y ahí sí es válido el argumento de la presunción de inocencia, pero el otro es el tema moral ético, que en un funcionario de primer orden como un congresista de la República no puede verse mellado y decir está protegido por la presunción de inocencia, que es la misma argumentación que usaba Castillo y que los señores de la derecha decían está mal. Entonces, para mis amigos todos, ¿no? Exitosa. El hecho de que el Congreso haya blindado a los mochasueldos, ¿afectaría la investigación del Ministerio Público, las que vienen desarrollando sobre esos temas? No. Porque en la Comisión de Ética incluso se pidió que esos temas ya no sean derivados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Claro. Si no hay acusación constitucional, ¿cómo entra el sistema de justicia? Ese es un tema. Exacto. Hay claro. un blindaje Ahí claro. hay un amarre. De esa perspectiva, sí. Porque estamos evidentemente
sobre pretexto de un fuero o de una argucia legal, diciendo esta gente no va a entrar al sistema de justicia. Entonces, ¿cuál es la sanción? Porque no hay sanción ética, no es esto moral, no hay sanción legal. Entonces, ¿qué? Siguen. Porque pueden estar siguiendo. Y es justamente lo que decía la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, de que tenemos que estar vigilantes para que el Congreso no pueda blindar o no pueda poner tropiezos en que esa investigación pueda llegar a buen puerto, como lo que pasó con el excongresista Ortecho. Sí, es correcto. O sea, lo que tenemos que empezar a hacer es hacer seguimiento. Porque en el Perú se inician los casos, se pierden en el olvido y 10 años después nos enteramos de casualidad. Porque ¿qué pasaba si salía absuelto? Estaríamos ahorita relinchando, protestando, pero gracias a Dios la justicia ha funcionado bien. Y los mochasueldos estarían celebrando. Y los mochasuelos estarían celebrando, como ciertamente ahorita están celebrando, porque pueden sacar cuenta y decir en 10 años, sí, la hago, ¿no? Sigo todavía, siempre hay abogadillos que usan la puerta de la corrupción para salir. Entonces, es un análisis costo-beneficio. La corrupción funciona así también. Y una situación bastante lamentable la que padecemos los peruanos. Estos mochasuelos tendrían que seguir el mismo camino que Michael Ortecho. Por supuesto. Porque hay delaciones también de sus propios colaboradores o trabajadores de los despachos, quienes han sido básicamente menospreciados, minimizados por el propio Parlamento. Sí, es correcto. Ese es el premio a la impunidad, ese es el maltrato hacia el denunciante, es decir, el mundo al revés. Y lo que están haciendo es validar un acto que es legalmente reprochable y éticamente mucho más reprochable. Como ese señor que decía que ustedes no colaboran con alegría o con ganas. Eso es inaudito lo que hace el presidente del Congreso, contratar trolls. O sea, estamos llegando pues al chavetazo, a la alcantarilla de la política. Y eso es nuestra responsabilidad, primero, y es responsabilidad compartida de los partidos políticos. Y es preocupante porque en el Congreso tiene que aprobarse leyes que implican nuestra propia seguridad, como es el caso de estas reformas que está pidiendo la presidenta Dina Boluarte que sean aprobadas en el Parlamento Nacional, que van a, según ella, darnos mayor seguridad y va a frenar la ola de criminalidad, y todavía no son aprobadas por el Parlamento Nacional. Sí, bueno, hay cosas que el Parlamento debería estar dedicándose en primer orden. Facultades legislativas que está solicitando. Sí, y sobre eso, digamos, hay toda una mirada diferente. Yo creo que tenemos que cambiar la estrategia de lucha contra la inseguridad ciudadana. Policías y cámaras, está bien, el asunto es que la justicia no está funcionando. Nuevamente vamos al mismo punto. ¿Qué hacemos con el mercado negro de armas? Porque las armas se venden en Facebook. Y entonces, ¿por qué no interdictamos eso? Porque los delincuentes usan armas. Ahí está, eso se llama economía del crimen. Tenemos que tener otra visión porque no está funcionando. ¿Y el Congreso podría hacer algo? Sí, por supuesto. ¿Qué podría hacer? O sea, yo creo que el Congreso puede impulsar una reorganización de la inseguridad ciudadana. No solamente con normas, porque el Congreso no solamente dicta normas, también hace esa facultad de representación. Y las comisiones que hay, ¿no? ¿Para qué sirve la Comisión de Seguridad? Y llamar al ministro para que explique el plan y darle este tipo de planteamientos. Señor ministro, rinda cuenta usted cada 15 días de cómo está la cosa. Pero para eso sirve, porque no solamente es sacar leyes. Nosotros nos acostumbramos y sacamos las leyes más insólitas de este país, pero en contenido no estamos haciendo representación. Y ahora que habla usted de algunos congresistas, muchos de ellos han mencionado que podría aplicarse aquí el plan Bukele. Bueno, ayer el presidente del Poder Judicial ha dicho que sus palabras han sido malinterpretadas, el premier ha dicho es una posibilidad, pero lo ideal es aplicar según las normas peruanas, y ayer la presidenta Boluarte ha dicho que no vamos a tener un plan peruano, un plan país. ¿Por qué no es una buena solución aplicar el plan del presidente Nayib Bukele de El Salvador? Yo comprendo que muchos ciudadanos acepten y cobijen este plan como algo admirable, porque la inseguridad da mucho temor. No lo acepto del presidente del Poder Judicial, del presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aplicar la ley respetando las reglas de juego? El camino Bukele es un camino dictatorial, corrupto, que ha copado la Corte Suprema, que maltrata a periodistas, que mete a la cárcel inocentes y que está básicamente fabricando su reelección. Así funcionan los dictadores. Y que ha hecho muy buena propaganda, ¿no? Al punto que tiene aquí seguidores en el Perú. No, hay un montón de fans enamoradas acá, entre ellos muchos políticos
que se rasgan las vestiduras cuando uno habla mal de su ídolo. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a aplicar la ley bien. ¿Por qué no? Miren el caso Cerrón. Le acaban de suspender la inhabilitación. ¿Por qué? Con un habeas corpus. Porque eso demuestra que se hizo mal la condena. Cuando uno actúa mal legalmente, hay represalias y al final el delincuente termina victimizado. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la pena de muerte. ¿Por qué no? Pero con un sistema de justicia que funcione. Como estamos en esta mercado persa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y un poco regresando al tema del Poder Judicial, por decisiones que se van conociendo en las últimas horas, el caso de Vladimir Cerrón, esa decisión del Poder Judicial allí en la región Junín, en la cual termina declarando nulidad esta condena en su contra y lo habilita una vez más para ejercer función pública. ¿Qué refleja en el sistema judicial? ¿Un apego al debido proceso o una mala interpretación de las normas? Bueno, habría que conocer la sentencia en contenido, pero lo que yo sí veo es que existe una permisibilidad hacia ciertos casos de corrupción como el del señor Cerrón. Porque a Vladimir Cerrón una y otra vez el Poder Judicial le ha beneficiado, de Sí. excepción de la única condena que recibió el 2019. Por corrupción. Claro, por corrupción, porque ante otros procesos que la Fiscalía interponía, recursos de pedido de prisión preventiva, se le negó. Incluso a Vladimir Cerrón se le permitió variar su domicilio para que pueda sentarse aquí en la capital y estar cerca del gobierno cuando Pedro Castillo estaba en Palacio de Gobierno. Correcto. Le dieron muchas prerrogativas a Vladimir Cerrón y ahora el Poder Judicial le dice, no puedes volver a la función pública si Claro, lo deseas. lo cual es una pintada en la cara de la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque el señor efectivamente recibe plata del Estado con el financiamiento de partidos. El señor influye, decide qué se va a hacer en el Congreso en muchos casos. Hace sus eventos dentro del Congreso. Es decir, con pana y elegancia, como se dice. Y la justicia, que a veces es muy localista. Ese es un problema de administración de justicia, que cuando están alejados del centro de la gran capital limeña, las justicias tienen miedo o a veces se dejan comprar. Bien, señor Herrera, entendemos que usted tiene un caso sobre un caso de abuso de autoridad en el municipio de San Isidro. Sí. Por favor, explíquenos un poquito sobre eso. Este es un caso que hemos cobijado de un grupo de lustrabotas que están en la avenida Dazo, que implicaba en nuestro concepto un abuso de autoridad de parte del municipio y porque no les estaban permitiendo trabajar porque la licencia decía que para un lustrabotas, pero en realidad eran 5 y los puestos eran 5 los de lustrabotas. Entonces era una cuestión irracional, no solamente legal. Aquí vamos a otras cosas más. Pero antes que siga, por Vamos a favor, ver un video. ayúdenos con el video que mostramos en estos momentos. El abuso de autoridad no solamente es contra la Granja Azul. Bueno, acá estamos trabajando ya hace 40 años y varias gestiones han pasado y nunca hemos tenido problemas. La licencia de funcionamiento está en nombre de mi hermano y nos aducen que debe trabajar solamente el titular de la licencia, una sola persona. Somos padres de familia y estamos ahorita pues sin poder trabajar. Estamos enviando una carta notarial a la alcaldesa diciéndole que la realidad muestra que son 5 puestos. No se puede pretender que una persona atienda a los 5. Señora alcaldesa, usted está destruyendo un negocio con su forma de actuar y está llevando al límite una interpretación totalmente absurda con personal de fiscalización que viene a molestar a este negocio, a este hombre de empresa que está haciendo país hace más de 40 años en San Isidro. El abuso... Sí. Grafícanos un poco más lo que pasó. En realidad, lo que ha sucedido es que los fiscalizadores, por mandato de una gerencia de fiscalización, me dicen que hay vecinos quejosos, porque a veces en algunos distritos se instaura la dictadura del vecino. El vecino no quiere negocios, quiere un parque en todo su distrito y pasa esto. Ahora, se ha comunicado hace poco de la municipalidad conmigo y nos han dicho que esto se debe a un problema legal de la anterior gestión o de otras gestiones anteriores que impedía esto y que lo van a solucionar. Desde acá yo quiero decirle a la alcaldesa que la felicito, le hemos enviado una carta notarial y esto ha motivado esta reacción y espero pues que dé trabajo a esta gente que se gana el bien honradamente, ¿no? Y esperemos que los municipios también puedan trabajar en sinergia con las empresas privadas. El caso, por ejemplo, de la Granja Azul, que es una zona prácticamente turística de Santa Clara, en Ate. Sí, correcto. Porque claro, siguen habiendo abusos de poder, siguen habiendo extorsiones totalmente por un grupo de criminalidad organizada
que está enquistado en los municipios. Bien, perfecto, señor Eduardo Herrera. Muchas Muchas gracias por estar con gracias. A nosotros. la orden. Gracias. Ha sido el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción conversando con nosotros de esos importantes y espinosos temas.